pandemia nos ha hecho repensar muchas cosas. Una de ellas también es cómo cocinamos y manipulamos los alimentos que justamente Sí. elaboramos o manipulamos en casa. Estamos en contacto con Silvina Maturano, licenciada en nutrición, para que nos dé algunos buenos consejos. Silvina, ¿cómo va? Buen día. Hola, buenos días. Buen día, gracias por atendernos. Bueno, se supone que por ahí estamos como cocinando más, queremos que las cosas duren más en el tiempo, ya que no queremos estar circulando, yendo y viniendo a comprar. ¿Qué consejos nos das hoy? ¿Cómo es manipular bien un alimento en casa? Bueno, si bien estamos atravesando la peor crisis sanitaria, pandemia COVID-19, hoy precisamente el espacio es la nutrición en respuesta a la mejora de los hábitos alimentarios, en la correcta manipulación. Sí, Yo, debido, lo voy a hacer todo de una transmisión desde mi experiencia profesional, debido a la cuarentena, restricciones, confinamiento, aislamiento, la pandemia nos cambió la vida por completo. sí, sí, sí. Y sucedió que incurrimos en nuevas dietas, sucedió que al estar más tiempo en casa nos llevó a más tiempo para comer, más tiempo para cocinar, ¿Es cierto? pero se escucha bien, ¿no? Sí, sí, perfecto, Perfecto. 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 Pero hay algo que no se puede dejar de lado, y es que debido a eso dejamos o se dejó desatendidas otras enfermedades como diabetes, obesidad, que hoy estamos cuidándonos de una pandemia COVID-19, pero si no mejoramos las medidas higiénico-dietéticas, vamos a empeorar las otras patologías. ¿Y vos qué recomendás hacer, Silvina, en cuanto a cómo comer, qué comer, y en cuanto a los cuidados que hay que tener con los alimentos? ¿Cuáles son esas medidas higiénico-dietéticas de las que hablabas? Las recomendaciones nutricionales, si yo, por ejemplo, en el lugar desde donde estoy, es muy fácil plasmar una lista de alimentos diarios para que uno cubra, obviamente, los requerimientos nutricionales, ya sea para niños, adolescentes, adultos mayores. Pero hay algo que tampoco no se tiene en cuenta, y yo sí lo voy a plasmar ahora, que es tratar de cuidar la economía teniendo en cuenta cómo podemos hacer una buena, correcta combinación de los alimentos y obviamente reemplazos, o sea, los equivalentes. A ver. Y así sí poder cubrir lo que necesitamos en micro y macronutrientes para nuestro organismo. Por ejemplo, si mencionamos en los lácteos, ¿qué puedo resaltar? La leche. Sí. La leche como tal, ya sea ingerirla sola o con el agregado de infusiones, a los niños inclusive hasta con gotas de café. Un equivalente sería, por ejemplo, el yogur, pero por el alto costo ni lo voy a mencionar. No. Si el hogar tiene acceso, está bien, se puede comprar, es un equivalente, ya sea en caso de pacientes, por ejemplo, que tengan una intolerancia a la lactosa. Pero no nos olvidemos que también esto lo pueden estar escuchando merenderos, comedores, escuelas inclusive, no solamente hablar desde nuestra casa. Yo, por ejemplo, hago mucho hincapié desde mi experiencia profesional en lo que es el aprovechamiento de las frutas, de las verduras, en comunidades donde tienen el acceso directo, usar las verduras y cómo las podemos transformar en un bajo costo y que cubramos los requerimientos. Por ejemplo, si tenemos el acceso en lugares, vuelvo a repetir,
donde ellos mismos la cultivan. Sí. En una simple preparación, como es un budín, una tarta, un panaché, con la incorporación de 1 a 2 huevos, según obviamente los comensales, y si no, obviamente, si en el caso de que haya una patología como un paciente con colesterol alto, ponemos solamente las claras, ya estamos cubriendo los requerimientos. Estamos hablando de una simple tortilla de acelga, Sí. un simple panaché de verdura. Sí. Con respecto a las carnes, algo muy discutido en Argentina, Sí. porque para nosotros es muy práctico y a veces es difícil pensar en un menú sin carne. Pero estamos también hoy limitados por el costo. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos hacer una buena combinación? Lo vuelvo a repetir, combinación de la carne que esté incluida y bajar el costo. Por ejemplo, que acá hay que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, en un guiso, en una boloñesa, con un agregado como es la legumbre o con una verdura, pero siempre es el o, porque tenemos a veces la costumbre de elaborar, de preparar, a la hora de preparar la comida, de que es todo y ahí hacemos una sobrecarga. Entonces hacemos una sobrecarga de proteínas, una sobrecarga de hidratos de carbono, que es lo que lo conlleva a patologías como la obesidad. Entonces, ¿cómo bajamos el costo? Bueno, si estamos limitados, si tenemos la posibilidad de comprar carne, ya sabemos que la frecuencia, lo han escuchado en un montón de programas, la frecuencia aconsejada como es, entre las carnes vacunas, entre el pollo y el pescado, pero si no, lo podemos combinar con legumbres, donde la legumbre es un alimento de bajo costo, alto rendimiento, que sacia, que llena, pero es o. Y si no, por ejemplo, como decía recién, con alguna verdura, pero vuelvo a repetir, siempre utilizando el o para no hacer esas grandes preparaciones. Por ejemplo, cuando hago un guiso, no está mal. El problema es también la forma de preparación, que cuesta muchísimo erradicar, sobre todo cuando hablamos del frito. El frito, el aceite es un producto caro, muy caro. Pero ¿qué pasa? El aceite como tal no es dañino si yo lo uso para untar, si yo lo uso para rociar. El problema es el salteado, la fritura, donde se impregna. Sí. Entonces, si por un lado voy a bajar el costo con respecto a bajar el consumo de carne, porque la estoy combinando bien con una legumbre, o bien, como decía, en una boloñesa, o bien bajo el costo con una verdura, no agrego la carne, pero estoy agregando el huevo, pero estoy utilizando el frito, estoy elevando el costo con el aceite. Bien, Silvina. ¿Se entiende? Se entendió. Sí, sí, Silvina, entonces la apuesta sería combinar alimentos y buscando en esto de los costos, por supuesto, excesivos, aprovechar justamente para combinar alimentos. Es fundamental la combinación, obviamente con el asesoramiento profesional. Exacto. Ahí estoy viendo un dibujo precioso con respecto, que lo iba a mencionar hoy, con la consigna, quédate en casa, que estamos más tiempo en la casa, con respecto a los almidones, las harinas. A veces también podemos economizar, por ejemplo, una masa de tarta, en prepararla de manera casera, hasta inclusive con las galletitas, las galletas, los snacks, llamémosle como queramos, con sal, sin sal. Esto ya sería muy, obviamente, hablar de manera personal, de forma personalizada en cada hogar. Perfecto. Pero hay, esa coyuntura que se está dando respuesta en lo que es la parte de nutrición, sería lo ideal en lo que es una medida dietética, sumado a una medida higiénica, obligada por la pandemia, lavado de manos, que ahí me detengo un segundo, si se permite por el tiempo. A ver, cortito, que tenemos otras cosas, Silvi. ¿Sí, hola? Sí, te decía, el agregado que querías hacer, cortito, que tenemos otras cosas. El agregado es donde yo, como profesional, vuelvo a repetir, la coyuntura
que sería que esto quedara para siempre, un cambio en hábitos dietéticos, para que no Perfecto. sigan, por supuesto, poniendo en alerta epidemias, vuelvo a repetirlo, como obesidad, diabetes. Ajá. También los hábitos dietéticos, los hábitos, perdón, higiénicos, porque yo escucho permanentemente solamente el lavado de manos, el uso de barbijo, el distanciamiento, perfecto. Eso hace a la pandemia. Perfecto. Pero también a la hora de elaborar la comida, de preparar la comida, hay un sinfín de medidas higiénicas que hay que tener en cuenta. Que no solo es el lavado de manos, sino también para evitar, obviamente, la contaminación. Por ejemplo, la contaminación que se da muchísimo, la contaminación cruzada, ya sea directa o indirecta. Silvina, Que gracias. pueden transmitir los alimentos. Y no estamos hablando del COVID, sino de otras enfermedades transmitidas por virus, no por virus, sino por bacterias u hongos. Exacto. Silvina, gracias. Hemos apuntado cada cosa y cada consejo que nos has dado. De alimentos. Silvi, te decía, hemos apuntado cada consejo que nos has dado. Gracias, tenemos que ir a otras cosas en el programa. Gracias, un abrazo enorme. A ustedes también, muchísimas, muchísimas gracias, por favor. Gracias por los consejos.